Bueno, vamos a ver el siguiente apartado, que es el apartado 8, masas enlazadas. En este caso, lo único que tenemos es dos cuerpos unidos mediante hilos, cables, cuerdas, cadenas, que vamos a considerar que son inextensibles, que no se pueden estirar y que tienen una masa despreciable. Al menos una masa despreciable frente a la masa de los cuerpos. Aquí tenemos dos cuerpos unidos por una cuerda, ¿verdad? Estos que tenemos aquí arriba, el cuerpo A, el cuerpo B, unidos por una cuerda y estamos tirando de uno de ellos, del bloque A, con una fuerza F paralela al suelo. Bien, ¿qué va a pasar? Pues que el cuerpo A se empezará a mover y como está unido por una cuerda al B, pues arrastrará al B en su movimiento, ¿no? Me interesa estudiar las fuerzas que ahí se reflejan. El bloque A ejerce una fuerza T1 sobre la cuerda y la cuerda ejerce una fuerza igual y de sentido contrario sobre el bloque que es T1'. A mí ahora me interesa particularmente ver cuáles son las fuerzas que actúan sobre la cuerda para que lleguemos a una conclusión al respecto. Entonces, tanto esta fuerza, que es la fuerza que ejerce la cuerda sobre el bloque A, o esta otra, que es la que ejerce la cuerda sobre el bloque B, ahora no me interesan. Me interesan la fuerza que ejerce el bloque A sobre la cuerda, que es esta de aquí. Voy a pintarla de otro color para que se distinga de la anterior. Y me interesan entonces esta fuerza y esta otra fuerza, que son iguales que T1' y T2', pero con el sentido opuesto. Así que el bloque A tira de la cuerda mediante esa fuerza en la misma dirección en la que él se va a mover, y el bloque B intenta impedir que la cuerda se mueva reteniéndola, pero bueno, al final ganará la cuerda, que eso es fuerte e indestructible. Bien, voy a aplicar las ecuaciones de la dinámica a la cuerda. Entonces, si aplico las ecuaciones de la dinámica a la cuerda, yo veré que la cuerda está en este eje, que es el eje X, ¿verdad? Y en la dirección del movimiento, pues actúa la fuerza T1, y en la dirección opuesta al movimiento actuará la fuerza T2. Y esto se moverá con una masa... eso será igual a la masa de la cuerda, ¿verdad?, por la aceleración con la que se mueva ese sistema. Bien, pues, ¿qué va a pasar aquí? Pues si la cuerda se mueve con aceleración, que es lo que pasará si el bloque A se mueve con aceleración, pues T1 y T2 deberían ser diferentes, ¿no? T1 debería ser diferente de T2. Es decir, que si eso es verdad, también T1' y T2' deberían ser diferentes. La tensión de la cuerda tiraría con distinta fuerza en cada uno de los bloques. Y eso complicaría un poquito los ejercicios de este tipo. Pero si suponemos que la masa de la cuerda es pequeña, es muy pequeña, es despreciable, es decir, si la masa de la cuerda la hacemos aproximadamente igual a 0, pues entonces T1 menos T2 será aproximadamente igual a 0 y podemos decir que T1 es igual que T2. Es decir, que la tensión a los dos lados de la cuerda es la misma. Eso haciendo la masa de la cuerda 0. Bueno, la masa de la cuerda no va a ser 0, pero va a ser muy pequeña en comparación con las masas de los cuerpos y sí que podemos hacer esa aproximación de igualar la masa a 0 y por lo tanto igualar las tensiones. ¿Y qué pasa entonces? Pues lo que pasa es que si T1 es igual que T2, pues T1' también será igual que T2'. Así que cuando yo resuelva ejercicios de este tipo, tendré un cuerpo, tendré otro cuerpo y supondré que de este cuerpo tira la cuerda con una tensión T y de este otro cuerpo tira la cuerda también con la misma tensión T en el sentido
contrario, ¿vale? Que serían las que antes he llamado T1' y T2', ¿de acuerdo? Esas son las fuerzas y serían iguales. Aparte aquí tendríamos la fuerza F y luego, bueno, pues estarían las demás fuerzas de siempre, ¿no? El peso del bloque A, la normal que ejerce el suelo sobre el bloque A, el peso del bloque B, la normal del suelo sobre el bloque B, etcétera, etcétera. Si hay alguna fuerza de rozamiento, pues la fuerza de rozamiento del bloque B, la fuerza de rozamiento del bloque A. Bien, pues todas las fuerzas que se nos puedan ocurrir que aquí puedan aparecer. Bien, pues entonces vamos a plantear esto, vamos a decir que las cuerdas transmiten fuerzas siendo la tensión igual en módulo en sus dos extremos, siempre y cuando podamos hacer esta aproximación, que la masa de la cuerda sea despreciable frente a la masa de los objetos. Si yo uno, por ejemplo, un carricoche de niño con otro carricoche de niño y los uno con una cadena de estas de enganchar vagones de tren, pues ahí va a pesar más la cadena que los carricoches, ahí no puedo hacer esta simplificación. Sin embargo, si tengo dos vagones de tren de 20.000 toneladas cada una, pues aunque la cadena que los une pese 100 kilos, pues eso es prácticamente despreciable y puedo seguir haciendo la aproximación que os estoy comentando. Bien, en todos los problemas que nosotros manejemos, tened en cuenta esto. La tensión en los dos extremos de la cuerda tiene que ser la misma, siempre que sea la misma cuerda, ¿no? Si en vez de tener dos objetos, yo tengo tres objetos y los engancho con dos cuerdas, en cada cuerda las tensiones serán distintas, eso sí. Vamos a hacer entonces este ejercicio que nos plantean aquí. Pasamos página, como otras veces, y pues vamos a anotar. Vamos a cambiar al azul, ¿verdad? Que todo lo demás lo hemos hecho en rojo. Y cambiamos al ejercicio número 11. Bien, este ejercicio me dice que tengo un sistema, el sistema de la figura. Fijaos que es muy parecido al anterior. La única diferencia es que ahora, además de tener la cuerda, ¿no? Que une los dos objetos, pues la diferencia es que la fuerza con la que estamos tirando, desde el centro de masas normalmente se suelen pintar, está tirando esa fuerza formando un ángulo de 37 grados con la horizontal. Vale, este es el cuerpo A, este es el cuerpo B, y me dice que si la masa de cada cuerpo es 20 kilogramos, la masa entonces de A es igual que la masa de B y es 20 kilogramos, y que si el coeficiente de rozamiento dinámico, mu, es 0,1 para también los dos cuerpos en su rozamiento con la superficie, me pide que calcule cuánto vale la tensión que mantiene unidos los dos cuerpos. Así que me pide la tensión y ya de paso, pues yo os voy a decir que vamos a calcular también la aceleración de ese sistema. Bien, la fuerza me había dicho que era 200 newton, ¿no? 200 newton. Vamos a dibujar las fuerzas. Son las mismas que hemos pintado antes, es decir, aquí está el centro de masas del cuerpo B. Vamos a dibujar ahí pues las fuerzas que actúan, que serían el peso del cuerpo B, la normal del cuerpo B. Aquí estarían el peso del cuerpo A, la normal del cuerpo A. Y esta fuerza la tenemos que descomponer en una fuerza F sub X y una fuerza F sub Y. Así que lo hago en otro color, como otras veces. Voy a dibujar esta fuerza un poquito más corta para que no se monte en los otros extremos, ¿vale? Bien, entonces ponemos aquí la puntita de la flecha y ahora tendría que las fuerzas F sub X pues sería esta de aquí, ¿verdad? F sub X y F sub Y pues sería esta de aquí. Aquí iría una línea de puntos, otra línea de puntos, esta entonces es Fx y esta de aquí será Fi. No me gusta donde la he dibujado, voy a poner esa F un poquito más arriba.
F, F, I. Y luego además estarían las fuerzas de rozamiento, ¿verdad? Estaría la fuerza de rozamiento que tiraría, esas las vamos a pintar en verde, por ejemplo. Las fuerzas de rozamiento, que sería esta que tira, fuerza de rozamiento que tira del cuerpo B, se opone al movimiento. Esta sería la fuerza de rozamiento que tira del cuerpo A, fuerza de rozamiento de A. Y luego en otro color, pues voy a dibujar las tensiones que son las que me faltan. Estaría esta tensión, que la llamamos T, y esta otra tensión, que será igual y de sentido contrario, que será también T, porque hemos dicho que la tensión en los dos extremos de la cuerda vale lo mismo. ¿Y qué tenemos? Pues un montón de fuerzas aquí que vamos a ver cómo se manejan. Truco. Hay que aplicar las ecuaciones a cada cuerpo por separado. A cada cuerpo le aplicamos las ecuaciones en el eje X y a cada cuerpo le aplicamos las ecuaciones en el eje Y. Vamos a ver cómo se hace eso. Volvemos al color azul y ponemos aquí cuerpo A. Cuerpo A. El cuerpo A vamos a empezar con el eje Y, ¿vale? En el eje Y, ¿qué tengo? Pues en el eje Y tengo que la normal del cuerpo A más la fuerza F sub I menos el peso del cuerpo A, esto será igual a 0. ¿Cuánto vale F sub I? Pues F sub I, lo calculo aquí a un ladito, será el módulo de F, 200, multiplicado por, y F sub I es cateto opuesto a los 37 grados, por el seno de 37. Y esto es 6 por 2, 12, 120 newton. ¿Cuánto vale F sub X? Que lo necesitaremos después. Pues valdrá 200 por el coseno de 37 y esto será pues 160 newton. Bien, entonces normal de A. Pues la normal de A será PA menos FI. El peso, ¿cuánto es? Los dos cuerpos eran de 20 kilogramos, así que el peso me da igual de A que de B, pues será 20 por 9,8 y esto es 196 newton. Así que esto sería 196 newton menos FI, que hemos dicho que era 120, menos 120, estos son 76 newton. Esa es la normal para el cuerpo A. Y por lo tanto, ¿cuánto valdrá la fuerza de rozamiento dinámico para el cuerpo A? La fuerza de rozamiento dinámico para el cuerpo A, pues será, vamos a ver, mu, que era 0,1, multiplicado por la normal, que es 76, pues es 7,6 newton. Eso es para eje X, perdón, para eje Y. Y para eje X, pues para eje X lo que me quedaría es que fuerzas que tiran en la dirección del movimiento, que será la Fx, ¿verdad? Será Fx menos las fuerzas que tiran en la otra dirección, que son la tensión y la fuerza de rozamiento de A, eso tendrá que ser igual a la masa del cuerpo A, que multiplica a la aceleración de todo el sistema. El sistema va a tener una única aceleración, así que no hay que poner aceleración del cuerpo A o del cuerpo B. Como la cuerda es inextensible, todo se mueve simultáneamente y todo se mueve con la misma aceleración. Vale, ¿y el cuerpo B? Pues lo vemos, cuerpo B. El cuerpo B, también ecuaciones en el eje Y. Empezamos siempre con el eje Y para poder calcular normal. En el eje Y lo que tengo es que la normal NB menos PB es igual a 0, así que aquí es más fácil. La normal NB vale lo mismo que el peso del cuerpo B, que valía lo mismo que el peso del cuerpo A, es decir, 196 newton. ¿Y cuánto valdrá entonces la fuerza de rozamiento del cuerpo B?
pues valdrá 0,1, mu por la normal 196, pues vale un poquito más que la del otro, 19,6 newton. ¿Y cuál será entonces la ecuación del eje X? Pues la ecuación del eje X será que en la dirección positiva del eje X está actuando solo la tensión, en la dirección negativa está actuando la fuerza de rozamiento B, y eso tiene que ser igual a la masa de B por la aceleración. Así que tengo estas ecuaciones. Y ahora lo que hago es un sistema con las ecuaciones del eje X y la ecuación del cuerpo A y la ecuación del eje X del cuerpo B. Es decir, ahora tengo que hacer un sistema con estas dos ecuaciones. Con esta ecuación que estoy remarcando aquí y con esta que estoy remarcando aquí. Voy a escribirlas aquí a un ladito, ya sustituyendo lo que conozca por los valores, ¿vale? Fx, ¿sabía cuánto valía? Sí, 160, pues lo ponemos. 160 menos t, que no sé cuánto vale, menos la fuerza de rozamiento A, que la he calculado por aquí, 7,6, menos 7,6. ¿Y eso cuánto vale? La masa de A, que es 20, por la aceleración. Y ahora hago lo mismo con la otra, con la del cuerpo B. La tensión, ¿sé cuánto vale? No. Menos la fuerza de rozamiento de B, hemos dicho que era 19,6. ¿Y eso es igual a cuánto? Eso es igual a 20 por la aceleración, porque la masa de B también era 20, ¿no? Y hemos dicho que los dos se mueven con la misma aceleración. ¿Cómo se resuelve este sistema? Lo más fácil es sumar. Sumo las dos ecuaciones y las tensiones se van. Me queda 160 menos 19,6 menos 7,6, que eso es 160 menos 19,6 menos 7,6, 132,8. Me queda que 132,8 es igual, y al otro lado 20 y 20, 40 veces la aceleración. Despejo de ahí y saco la aceleración. 132,8 dividido por 40 me sale que la aceleración es 3,32 metros por segundo al cuadrado. Y como ya tengo la aceleración, pues la tensión la saco de cualquiera de las otras ecuaciones. Esta es la aceleración, la tensión la saco de aquí abajo, por ejemplo, que parece más cómodo. Será 19,6 más 20 por la aceleración que hemos dicho que era 3,32. Lo metemos en la calculadora, 19,6 más 20 por lo que acabo de calcular, y esto sale 86 newton. Bueno, pues esos son los 86 newton que tenéis aquí como solución. Así que no es complicado, es un poco engorroso, pero es simplemente dibujar todas las fuerzas que hay entre los dos cuerpos y entre el cuerpo y el suelo, es decir, todas las fuerzas que hay en el sistema, y luego plantear las ecuaciones de Newton por separado al cuerpo A y al cuerpo B, en el eje Y y en el eje X. Al final siempre me saldrán dos ecuaciones con las que resolveré un sistemita. Bueno, pues en este caso las incógnitas serán T y A, ¿no? Pero dependiendo de los datos que os den, pues podrían ser otras. Podría ser que os dieran la aceleración y os pidieran, pues yo qué sé, cuánto vale la fuerza con la que estamos tirando. Esta fuerza que nos la dieran en vez de 200, pues que digan, ¿cuánto vale esa fuerza si la aceleración es tanto, no? Bueno, pues da igual, os saldría también el mismo tipo de sistema y al final lo tendréis que resolver de la misma manera. Bien, vamos a ver qué tenemos detrás, que es la dinámica del movimiento circular. Así que pasamos página, más, y empezamos a hablar de la dinámica del movimiento circular. Dinámica del movimiento circular. Bueno, pues ¿qué es lo que vimos en cinemática? Vimos que la aceleración, ¿verdad? Pues tenía dos componentes intrínsecas, la aceleración tangencial y la aceleración normal. Y bueno, pues según la ecuación de la dinámica, ¿no? Según la ecuación fundamental de la dinámica, si yo quiero escribir la fuerza es igual a la masa por la aceleración,
pues si en vez de poner la aceleración lo escribo en función de estas componentes, pues puedo poner la masa por la aceleración tangencial más la masa por la aceleración normal. Y bueno, pues tendría entonces que la aceleración tangencial es tangente a la trayectoria, por lo tanto este término de ahí también será tangente a la trayectoria, y este término de aquí, masa por aceleración normal, será perpendicular a la trayectoria. Esta parte que hay aquí podríamos llamarla fuerza tangencial, y esta otra pues sería fuerza normal o fuerza centrípeta. Fuerza centrípeta. Bien, si mi movimiento es circular, la aceleración centrípeta será un vector radial que tiene sentido hacia el centro de la circunferencia. Es decir, si yo lo que tengo es un movimiento circular, vamos a ver si somos capaces de dibujar un circulito. Por aquí, por ejemplo, tengo este bonito circulito, pues el vector aceleración normal, si este es el centro del circulito, pues será un vector que apunte hacia adentro. Y el vector fuerza centrípeta también será un vector que apunte hacia allá. Así que la fuerza centrípeta apuntará hacia el centro de la circunferencia. Recordamos de cuando estudiamos cinemática que la aceleración normal tenía de módulo el módulo de velocidad al cuadrado partido por r, ¿verdad? Es decir, la aceleración. Decíamos, aceleración normal, módulo de la velocidad partido por r, módulo de la velocidad al cuadrado, ¿vale? Si pongo v sin poner la flechita encima, ya entiendo que es el módulo de la velocidad. Y además, como sabíamos que la velocidad era omega por r, pues esto también se podría escribir como omega al cuadrado multiplicado por r, ¿no? Así que la fuerza centrípeta, pues la fuerza centrípeta o fuerza normal será lo mismo, pero multiplicado por la masa, es decir, será la masa por la velocidad al cuadrado partido por r, o bien la masa por omega al cuadrado multiplicado por r. Bueno, si el movimiento es un movimiento circular uniforme, la única aceleración que tendría sería la aceleración normal, no habría aceleración tangencial. Así que la fuerza total pues sería equivalente a la fuerza centrípeta, ¿vale? Y bueno, pues dice aquí, sobre una partícula que describe un movimiento circular uniforme, pueden actuar varias fuerzas, pero la fuerza centrípeta es la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula en cada posición. Este hecho reviste mucha importancia en la dinámica del movimiento circular. Bien, es decir, sobre este cuerpo que yo tengo aquí, pueden actuar varias fuerzas, pero si es un movimiento circular uniforme, la resultante tiene que apuntar hacia el centro, ¿vale? Entonces, un movimiento circular uniforme, solo hay fuerza centrípeta. Fuerza centrípeta. No puede haber ninguna otra fuerza, o bien la suma de todas las fuerzas que hay tiene que ser una fuerza centrípeta, una fuerza dirigida hacia el centro. Eso lo vamos a ver ahora en algunos de los ejemplos que vamos a describir. Empezaremos por el primer ejemplo. Me dice que tengo una piedra de 1 kilogramo. Vamos a ver si podemos hacerlo en este huequito. Ejercicio número 12. Bien, me dice que tengo una piedra de 1 kilogramo atada al extremo de una cuerda. La piedra describe una trayectoria circular de 1 metro de radio en un plano vertical. Es decir, la cuerda está describiendo pues esta trayectoria circular en un plano vertical. Que digo yo que por qué no dibujo un circulito bien si tengo aquí el instrumento para dibujar ese circulito. Así que vamos a dibujar ese circulito y ya está. Ahí lo tenemos. Me dice, la piedra es una piedra de 1 kilogramo, vamos a anotar, no, otro circulito no, ya vamos a coger el lápiz. La piedra tiene una masa de 1 kilogramo, 1 kilogramo. Y me dice que está atada al extremo de una cuerda que mide 1 metro de radio. Es decir, esta cuerda tiene un radio, este de aquí sería el radio, ¿no? Y el radio es 1 metro.
y me dice que calcule la tensión de la cuerda, cuando la piedra, perdón, pasa por el punto más bajo. Bueno, pues el punto más bajo será este, y también que la calcule cuando pasa por el punto más alto, si la velocidad con la que pasa por ambas posiciones es constante, es 6 metros por segundo. Así que, bueno, pues vamos a hacer el estudio correspondiente. Veamos qué es lo que pasa en el punto más bajo. Bueno, el punto más bajo es este de aquí. Y ahí estará la tensión de la cuerda que tira hacia el centro de la circunferencia, ¿vale? Esa es la tensión de la cuerda. Y aparte estará el peso del cuerpo, ¿no? ¿Y qué ecuaciones tendré que plantear? Voy a poner aquí punto más bajo, para que nos entendamos, ¿vale? Este punto de aquí, más bajo. Pues lo que tendré es que la tensión de la cuerda que tira hacia el centro menos el peso que tira hacia afuera tiene que ser igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Esas son las ecuaciones que estamos manejando siempre, o sea que aquí no hay ninguna cosa diferente. Vamos a ver entonces, me preguntaba cuánto vale la tensión. Bueno, si yo despejo de aquí, la tensión será el peso más la masa por la aceleración. Pero si es un movimiento circular uniforme, ya que la velocidad es constante, esa aceleración es la aceleración centrípeta. Así que la tensión será igual al peso. Como era una masa de 1 kilogramo, el peso será 1 por 9,8, serán 9,8 newton. Más la masa, que era 1, por la aceleración centrípeta, que es la velocidad al cuadrado, 6 al cuadrado, partido por el radio, que era 1 metro. Así que, ¿esto cuánto va a valer? Pues 9,8 más 6 al cuadrado, que es 36, pues 45,8, ¿no? 45,8 newton. Esa es la tensión en el punto más bajo. ¿Y en el punto más alto? Pues en el punto más alto vamos a ver cómo sería esa tensión. Y para eso, pues voy a redibujar esto. Vamos a pintar aquí otro circulito, este de aquí, pero lo voy a medio sacar de la pantalla para que se vea especialmente el cachito que me interesa, que es este punto de ahí arriba. En ese punto de ahí arriba es donde quiero calcularlo ahora. En este punto de aquí arriba también estará la tensión de la cuerda. Perdón, voy a cambiar esto de sitio porque realmente es... A ver, un momentito. Selecciono el cacharro, si me deja, y lo subo un poquito. Vale. Bien, bueno, lo había puesto demasiado bajo. Entonces, en el punto más alto, ¿qué fuerzas actúan? Pues actúa el peso y actuará también la tensión, y las dos apuntan hacia el centro de la circunferencia, tanto el peso como la tensión. Vale, pues aplicamos las ecuaciones igual. ¿Cuánto vale la tensión? Pues la tensión más el peso es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Fijaos que aquí en los movimientos, en los problemas de dinámica del movimiento circular, la dirección positiva es hacia el centro. O sea que hacia el centro positivo, hacia afuera negativo. Es decir, la tensión va hacia el centro, pues la he puesto positiva aquí. El peso va al revés, pues el peso le he puesto negativo. Ahora las dos van hacia el centro, tanto el peso como T, pues las dos las pongo positivas. T más P, la masa por la aceleración centrípeta. Como lo que me preguntaban voy a despejar. T será la masa por la aceleración centrípeta menos el peso. ¿Y esto cuánto vale? Pues la tensión es igual que antes, 1 por 6 al cuadrado partido por 1, y ahora es menos 9,8. Esto es 36 menos 9,8, que es 26,2, ¿no? 26,2 newton. Esa sería la tensión de la cuerda en el punto más alto.
Fijaos, si yo me pongo a dar vueltas a una cuerda con una piedra atada arriba, al final de la cuerda, y le doy vueltas, entonces será más fácil que se rompa la cuerda. Pues donde la tensión es más grande, ¿no? Es decir, será más fácil que la cuerda se rompa en el punto más bajo que en el punto más bajo que la cuerda está sometida, en el punto más alto la cuerda está sometida a menos tensión. Así que lo normal es que la cuerda se rompa cuando la piedra está en el punto más bajo o más o menos por esa zona. Bien, vamos a resolver otro más. Pasamos a una página nueva. Y vemos que aquí me pregunta ejercicio 13, pues vamos a anotarlo, ejercicio 13. Me dice que tengo un cuerpo atado a un hilo de 30 centímetros de longitud, que describe una trayectoria circular en un plano horizontal, péndulo cónico. Bien, esto es un péndulo, ¿verdad? Lo separo de la posición de equilibrio y en lugar de dejarlo oscilar en un plano, le hago dar vueltas en círculo. Así que voy a intentar hacer este dibujo usando los instrumentos que me permite el cacharro este, a ver si soy capaz de hacer algo medio decente. Vale, pues ese sería el círculo que estamos describiendo con el péndulo. Aquí tendríamos el centro del círculo, ¿no? De esa trayectoria circular, y por aquí arriba pues tendríamos un hilo, ¿no? Y el hilo iría desde aquí hasta una de las esquinas del círculo, y entonces, bueno, pues esto estaría describiendo una trayectoria circular. Este es el centro del círculo y esto es simplemente la línea que une el punto del que tengo colgando la cuerda con el centro de la circunferencia que estamos describiendo. Vale, pues esto estará girando, ¿no? Estará girando, por ejemplo, en esta dirección, y dentro de un rato la bolita estará aquí, luego estará aquí, luego estará aquí, etcétera, etcétera, y estará girando continuamente. Este ángulo que forma el péndulo con la vertical, pues normalmente le llamaremos ángulo alfa, ¿vale? Voy a intentar hacer esta línea otra vez porque me resulta desagradable ver ahí lo mal que lo he hecho. Vale, esto está un poquito mejor. Vale, pues tengo este ángulo alfa y vamos a ir anotando los datos. Me dice que el hilo mide 30 centímetros, es decir, la longitud del hilo, todo esto son 30 centímetros. Me dice que describe una trayectoria circular en un plano horizontal. El plano horizontal es este y la trayectoria circular tendrá un radio R como este que estoy dibujando allí, ¿vale? Ese sería el radio del círculo que estamos describiendo, que será menor que 30, lógicamente. Y dice que el radio este vale 15 centímetros, así que, bueno, pues lo voy a anotar en vez de ahí que lo había anotado aquí, R 15 centímetros. Vale, pues ese es el radio de la circunferencia que estamos describiendo. Y me dice, ¿cuántas vueltas da por minuto? Bien, parece que en principio la pregunta no tiene nada que ver con lo que me está dando como dato, ¿no? ¿Cuántas vueltas por minuto? Pues tendremos que pensar un poquito. Bien. Algo me dice que esto lo tenemos que resolver por dinámica circular, ¿no? Dinámica de la partícula, pero dinámica del movimiento circular. ¿Y qué fuerzas actúan aquí? Bien, pues vamos a dibujar esas fuerzas. He dicho que esto se movía en este sentido, voy a ponerlo ahí porque así puedo dibujar las fuerzas. Voy a cambiar los colores y voy a poner una bonita fuerza verde que va a ser el peso, ¿vale? Esto es el peso del objeto. Bien. ¿Y qué otra fuerza habrá? Pues la tensión de la cuerda. La cuerda tira del objeto. Si la cuerda no estuviera sujetando el objeto desde el techo, o lo que hay aquí arriba, puede ser el techo, o puede ser una mano sujetando el péndulo, ¿no? Bueno, pues tiene que haber también una tensión. Vamos a dibujar esa tensión, que podemos dibujarla también en color verde, ¿no? Así que esta sería la tensión de la cuerda.
Y hemos dicho que la resultante, si lo que vamos a obtener es un movimiento circular uniforme, tiene que estar en la dirección hacia el centro de la circunferencia. La resultante tiene que estar en esta dirección. Luego este va a ser mi eje X. Y el eje Y será perpendicular al eje X. Este de aquí será mi eje Y. Y tendré que descomponer la tensión en las componentes en el eje X y en el eje Y. Voy a hacerlo con otro color diferente y entonces, bueno, pues la tensión será, trazo hasta aquí una fuerza, perdón, una línea, y esta que estoy pintando ahora sería la componente T sub X. Y otra línea aquí hasta el eje Y, y esta que estoy pintando ahora, pues sería la componente T sub Y. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Pues lo de siempre, descomponer las fuerzas. Ya lo he hecho, ahora tendré que aplicar las leyes, las ecuaciones, la segunda ecuación de Newton, la segunda ley de Newton, a los dos ejes, al eje X y al eje Y. Fijaos que no me había dado la masa del cuerpo, ¿no? Así que la masa no me la ha dado, pues la masa M pues, será una de las cosas que tendremos que dejar indicadas ya que no me ha dicho cuánto valía. Bien, vamos a resolver el problema. Empecemos con el eje Y, por ejemplo. Eje Y. En el eje Y actuarán T sub I, pues T sub I menos P, y eso será 0 porque si está escribiendo esa circunferencia, pues es que ni sube ni baja. Si T sub I fuese más grande que el peso, el péndulo este subiría y el radio de la circunferencia sería más grande, y al revés, si fuese el peso más grande, la cuerda descendería, disminuiría el ángulo alfa y el radio de la circunferencia sería más pequeño. Así que T sub I y P tienen que tener el mismo valor numérico. ¿Cuánto vale T sub I y cuánto vale T sub X si este ángulo de aquí es el ángulo alfa? Pues ese ángulo y este es el mismo, ¿no? Así que T sub X, lo voy a anotar aquí, será T multiplicado, como es cateto opuesto ese ángulo alfa, por el seno de alfa, y T sub I será T por el coseno de alfa. Y ahora viene una pregunta muy interesante. ¿Cuánto vale el seno de alfa y cuánto vale el coseno de alfa? Pues fijaos en que tenéis un bonito triángulo que os lo va a decir. Porque si os fijáis, el radio de la circunferencia en ese triángulo que se os ha formado aquí, voy a dibujarlo aquí en chiquitín, este es el cordel, este es el radio de la circunferencia, y esta es la línea de puntos que he pintado allí. Esto mide 30 centímetros y esto mide 15. Por lo tanto, ese ángulo de ahí, ¿cómo lo puedo calcular? Pues el seno de alfa será 15 centímetros partido por 30 centímetros, es decir, es un medio. Y si el seno de alfa es un medio, eso significa que alfa vale 30 grados. Y por lo tanto el coseno de alfa pues será el coseno de 30, que es raíz de 3 partido por 2. Así que esto vale el T sub X, que es T por el seno de alfa, es un medio de la tensión, y esto es raíz de 3 medios por la tensión. Así que eso ya lo puedo poner aquí. Puedo poner que T sub I, que es raíz de 3 partido por 2 veces la tensión, es igual que el peso. Pero ¿cuánto vale el peso? Pues el peso es m por g, m por 9,8, ¿no? M por g, voy a dejarlo. Y entonces la tensión será 2 por m por g partido por raíz de 3. Si queréis racionalizar, pues esto sería 2 tercios de raíz de 3, 2 tercios de raíz de 3 por m y por g. Bueno, lo de racionalizar no es imprescindible. Eso en el eje Y. ¿Y en el eje X? Pues en el eje X lo que tendré es que T sub X es la única fuerza que hay. Y eso tiene que ser igual a la fuerza centrípeta, que es la masa por la aceleración centrípeta, que era omega al cuadrado por r.
Voy a poner omega al cuadrado por r porque me interesa calcular omega. Si me interesara calcular v, pues pondría v al cuadrado partido por r, ¿vale? Y entonces, ¿cuánto vale omega según esto? Pues omega sería la raíz cuadrada de tx partido por mi por r. ¿Y cuánto vale tx? Pues tx es t por un medio, la mitad de t. Es decir, si t vale esto y tx es la mitad de esto, pues es raíz de 3 partido por 3 por mi por g partido por mi por el radio r. Y la masa m y la masa m se me van y me queda entonces la raíz cuadrada de raíz de 3 por 9,8 dividido por 3 y por r, que eran 15 centímetros, pero lo que lo tendré que poner en metros, 0,15 metros. Y si hago esa operación, pues vamos a ver lo que sale. Sería raíz cuadrada de 3 por 9,8 dividido por 3 dividido por 0,15 y luego saco la raíz cuadrada de todo eso, me sale 6,141. 6,141 radianes por segundo. Lo que me decía es que cuántas vueltas daba en un minuto. Voy a pasar esa velocidad angular de radianes por segundo a vueltas por minuto. Omega entonces será 6,141 radianes por segundo. Para pasarlo a vueltas, pues recuerdo que 2pi radianes eran una vuelta, una revolución, y que 60 segundos es un minuto. Y si meto todo esto en la calculadora, es decir, multiplico eso por 60, divido por 2 y divido por pi, me sale 58,6 revoluciones por minuto, que es lo que me está preguntando, ¿vale? Bueno, pues ya tengo hecho el ejercicio 13, así que ahora tendré que ver el ejercicio 14. Pasamos página, paginita abajo y ponemos aquí ejercicio 14. Ejercicio número 14. Me dice, ¿qué velocidad mínima debe llevar un ciclista para rizar un rizo de la muerte de radio 8 metros? Bien, ¿qué es eso del rizo de la muerte? Pues es esto. Dibujamos aquí una bonita circunferencia y vamos a ver si la ponemos en un sitio decente. Bien, ahí está bien. Tengo una circunferencia, entonces por aquí pasa un ciclista. Un segundito que pinto al ciclista, ¿no? Por aquí va el ciclista montado en la bici y este ciclista pues va subiendo por la rampa. Esto es una rampa circular que por dentro tiene pues una especie de carreterita, ¿no? Que pues, es como un tubo de hormigón, de acuerdo, de 8 metros de radio, decía, ¿no? Era de diámetro. De 8 metros de radio. Y entonces, por el interior del tubo de hormigón, el ciclista es capaz de dar la vuelta, es capaz incluso de ir cabeza abajo por esta zona de aquí, sin caerse, ¿no? Y la pregunta que me hace es, ¿cuál tiene que ser la velocidad mínima que debe llevar aquí arriba? ¿Qué velocidad debe llevar ahí el ciclista para ser capaz de dar el giro ese sin matarse en el intento? Vale, la condición imprescindible es que haya contacto con la pista, ¿de acuerdo? Y que haya contacto es equivalente a decir que haya una fuerza normal. Aquí habrá una fuerza normal que tirará del ciclista hacia arriba y luego estará el peso. Y aquí arriba también habrá una fuerza normal y también estará el peso. Estarán esas dos. Esta es la normal, esta es el peso. Según vaya yendo cada vez más despacio, la normal irá haciéndose más pequeña. ¿Dónde está el límite? El límite está en que la normal sea cero. Es decir, aquí arriba, la condición para que pase por ahí arriba
con la menor velocidad posible es que la normal sea 0. Si la normal es 0, es capaz de dar la vuelta. Si la normal es más que 0, es mayor que 0, mejor, va a pasar con más seguridad. Si la normal te sale negativa, es que te has caído antes, ¿de acuerdo? Es que ya no hay contacto. Así que la condición en estos problemas es que la normal en el punto más alto sea 0. Ahí es donde buscas la mínima velocidad. Ya os digo que si la velocidad es mayor, mejor todavía. Pero si buscas la mínima velocidad, condición normal 0. Si en vez de ser una pista como estas, estamos hablando de una cuerda, como en la del problema anterior, en el que la cuerda, del primero de los problemas, en el que la cuerda estaba girando en vertical, entonces la condición sería que la tensión en el punto más alto fuese 0, ¿vale? A esos efectos me da igual la normal que la tensión, vienen a ser fuerzas equivalentes, aunque se consigan de diferente manera. Vale, pues si sabemos esta condición, vamos a intentar resolver lo que me piden. Me dice que qué velocidad debe llevar para realizar ese rizo de la muerte, ¿no? Entonces, en ese punto, en el punto más alto, lo que tendré es que fuerzas que tiran hacia el centro son la normal más el peso, y eso tiene que ser igual a la fuerza centrípeta. Y la normal hemos dicho que en el límite es 0. Como estoy buscando la velocidad mínima con la que puedo pasar por ahí, pues voy a poner 0 para la normal. 0 más el peso. ¿Y el peso cuánto vale? Pues no me ha dicho la masa del ciclista, ¿no? Así que le vamos a llamar un ciclista de masa M. Por el valor de G por 9,8, y eso será igual a la fuerza centrípeta, que será la masa del ciclista, por la velocidad que lleve en ese punto al cuadrado, partido por el radio, que me han dicho que era 8 metros. Y naturalmente lo que ha pasado aquí es que las masas se me van, no son relevantes, y que la velocidad pues va a ser igual a la raíz cuadrada de 8 por 9,8. Y la raíz cuadrada de 8 por 9,8 pues es 8,85 metros por segundo. Esa es la mínima velocidad con la que podría pasar por ese punto sin caerse. Si va con más velocidad, mejor, más sensación de seguridad va a tener. Y por fin, el último de los ejercicios me habla de un ciclista que circula por una pista circular peraltada de 20 grados, y me dice que el centro de gravedad describe una circunferencia de 80 metros de radio. Dice a qué velocidad debe avanzar para que la bicicleta se mantenga perpendicular al suelo. Bien, pues es un problema también de movimiento circular. Vamos a ver el ejercicio número 15, y lo que tendré es que el ciclista que va circulando por la pista peraltada, bueno, las pistas peraltadas son como las pistas estas de los velódromos, que si las veis desde fuera, pues dentro suele haber una pista de atletismo o algo así, y por fuera tenéis esta pista que va haciendo una pendiente más ligera por la zona próxima a la pista de atletismo, y va inclinándose cada vez más por la parte de arriba, de tal forma que cuando el ciclista o el motorista circula rápidamente por esa pista no necesita inclinarse mucho, porque la inclinación ya se la da la propia pista para poder girar con mayor velocidad. Bien, en este caso yo lo que tengo es que el ciclista visto de frente, pues yo vería aquí está la rueda, ¿no? Aquí está el manillar, ahí está la cabecita del ciclista, y el centro de gravedad del ciclista que está aquí, pues ahí aparecerán dos fuerzas. Una que será el peso, ¿verdad?, del ciclista, y por otro lado, en la misma dirección del eje de la bicicleta, estaría la reacción normal del plano, porque la normal siempre es perpendicular al plano. Con lo cual, ese angulito de ahí, pues es el mismo angulito que tendríamos aquí, ¿verdad? Y el movimiento que estamos describiendo es un movimiento circular, es decir, el centro está dirigido hacia este punto. Ahí es donde está el centro, y este es el movimiento circular que está describiendo el ciclista.
Con lo cual, esta es la dirección de mi eje X, el que yo tengo que considerar eje X, tiene que ser este, y este de aquí tiene que ser el eje Y. Fijaos que en este caso, el eje X y el eje Y no se corresponden con lo que pasa cuando un cuerpo desliza sobre el plano, ¿no? En ese caso el eje X será una línea paralela al plano, en este caso no, porque la dirección de la fuerza centrípeta, el círculo que estamos describiendo, pues tiene el centro en ese punto que os estoy indicando. Y vale, pues aquí que tendré que descomponer, tendré que descomponer la normal, ¿no? Voy a descomponer la normal, voy a descomponerla en estas dos fuerzas, en esta que es la normal en el eje X y en esta otra que es la normal en el eje Y, normal en el eje Y, normal en el eje X. Y como el ángulo del plano es este de aquí, pues n sub i será el valor de la normal por el coseno del ángulo del plano y n sub x será el valor de la normal por el seno del ángulo del plano, que es este de aquí. Bien, ¿qué más datos me había dado para poder resolver el problema? Pues me había dicho que el peralte alfa era un ángulo de 20 grados, ¿verdad? Y me había dicho que el radio era de 80 metros. Radio 80 metros. Pues nada, con esto ya tenemos el problema medio resuelto. Esto sería la normal por el coseno de 20. Esto sería la normal por el seno de 20, ¿vale? Y las ecuaciones que tendría que plantear son en el eje Y, pues que la fuerza que tira hacia arriba, la normal NI, que es n por el coseno de 20 menos el peso, pues debe ser igual a 0, o lo que es lo mismo, n por el coseno de 20 debe ser igual al peso, que es m por g. Y por otro lado, en el eje X, pues tengo que la normal por el seno de 20 pues tiene que ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado y partido por el radio. Bueno, esto se puede resolver de mil maneras. Yo voy a dividir la de abajo entre la de arriba, ¿vale? Al dividir la de abajo entre la de arriba, la normal se me va y me queda seno de 20, entre coseno de 20 me queda tangente de 20, ¿no? Y al otro lado me queda m por v al cuadrado partido por r dividido por m por g. M y m se me va y me queda v al cuadrado partido por g y por r. Y como lo que estoy buscando es la velocidad, pues la velocidad será la raíz cuadrada de g por r por la tangente del ángulo alfa, que era de 20 grados, ¿no? Así que ¿cuánto vale esa velocidad? Pues valdrá la raíz cuadrada de 9,8 por el radio, que eran 80 metros, por la tangente de 20, que no sé cuánto vale, pero la calculadora seguro que sí que lo sabe y nos lo va a decir. 9,8 multiplicado por 80 por la tangente de 20 grados, todo eso sale 285, pero tengo que sacar la raíz cuadrada, y al sacar la raíz cuadrada me sale que la velocidad tiene que ser de 16,89 metros por segundo, como mínimo, para poder describir esa curva sin demasiados problemas, ¿no? Vale, pues ya está. Este era el último de los ejercicios de movimiento circular. Y vamos con, creo que ya sí debe ser el último apartado, que es impulso mecánico. Vamos a habilitar página nueva, paginita nueva, y hablamos del punto 10, que es impulso mecánico. 10, impulso mecánico. Bien. ¿De qué depende la variación de la velocidad que experimenta una partícula? Pues depende de la resultante de las fuerzas que se le aplican a la partícula y del tiempo que están actuando. Si la resultante de las fuerzas se mantiene constante en el tiempo, vamos a llamar impulso mecánico al producto de esa fuerza resultante por el tiempo que está actuando. Así que impulso será la fuerza
multiplicado por el tiempo que está actuando esa fuerza. Y bueno, pues además también se puede demostrar que ese impulso es la variación de la cantidad de movimiento. Así que tenemos pues estas dos igualdades que nos dan el impulso mecánico. Cualquiera de las dos nos da esa variación del impulso mecánico. ¿Qué es lo que pasa si la fuerza es cero? Si la fuerza es cero, pues el impulso será cero, ¿no? Si F igual 0, entonces I igual 0. Pero si I es delta de P, también implicaría que delta de P es igual a 0. O lo que es lo mismo, que no habría variación de la cantidad de movimiento. Y eso me lleva a este bonito teorema que tenéis aquí, que dice: la cantidad de movimiento de una partícula se mantiene constante si la fuerza resultante es nula. Es decir, si no hay fuerza, o si la suma de todas las fuerzas es cero, pues entonces la cantidad de movimiento de una partícula se mantiene constante. Eso es el teorema de conservación de la cantidad de movimiento. Muy importante, ¿vale? Aquí tenemos un par de ejercicios que nos hablan de esto. Y con esto ya sí que terminamos el tema. Vamos a ver el ejercicio 16. A ver, ¿qué dice el ejercicio 16? Dice: una pelota de 40 gramos llega perpendicularmente a la pared de un frontón con una velocidad de 20 metros por segundo. Es decir, yo tengo aquí la pared y por aquí, según esta dirección, perpendicular a la pared, al otro lado, pues hay cemento, ¿no? Viene una pelota como esta que se está moviendo con una velocidad que me dice que es de 20 metros por segundo, ¿no? 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Si este es el eje X y nos estamos moviendo en la dirección positiva del eje X, pues vectorialmente sería que esa velocidad es 20 por I, ¿vale? Metros por segundo. La masa de la pelota me había dicho que era 40 gramos, o en kilos 0,040 kilogramos, ¿verdad? Y me dice que permanece en contacto con la pared durante un tiempo de 0,02 segundos. Es decir, el tiempo en el que está actuando la fuerza entre la pelota y la pared es un tiempo de solo 0,02 segundos. Un tiempo muy pequeñito, ¿vale? Ese es el tiempo en el que están en contacto la pelota y la pared. Dice: después de eso sale rebotada en la misma dirección y con el sentido contrario. Es decir, después de botar en la pared, la pelota sale pues con la misma dirección, pero el sentido cambiado, ¿no? Y con la misma velocidad en módulo. Es decir, esta es la velocidad que lleva al principio, velocidad inicial, la velocidad que lleva al final es esta otra, y esa va a ser menos 20 multiplicado por I, porque hemos cambiado el sentido, ¿no? Esa sería la velocidad que vamos a llevar al final. Bien, me dice: ¿cuánto vale el impulso? ¿Cuánto vale la fuerza media que opone la pared? Bueno, el concepto de fuerza media, pues lo metemos aquí para facilitar los cálculos, ¿no? Porque en realidad la fuerza que hace la pelota contra la pared o la pared contra la pelota no es siempre la misma. Cuando la pelota llega contra la pared, la fuerza es pequeñita, según la pelota se va deformando, la fuerza se va haciendo cada vez más grande, y luego al revés, cuando es expulsada, cuando la pared empuja la pelota en la dirección opuesta, pues pasa lo mismo, ¿no? Así que en realidad no hay una fuerza constante durante todo el tiempo, pero para evitar tener que hacer cálculos mucho más complejos, suponemos que hay una especie de fuerza media, que sería como si toda esa fuerza hubiese sido constante durante todo el tiempo. Y dice: bueno, pues ¿cuál sería la fuerza que haría el mismo efecto que la otra fuerza, que es rarita y que cuesta trabajo trabajar con ella? ¿Cuál sería la fuerza media supuesta constante que haría lo mismo? Pues esa es la que me están pidiendo que calcule.
Así que lo único que tengo que hacer es aplicar las fórmulas que acabamos de ver aquí. Como los datos que tengo son de velocidad y de masa, pues puedo empezar calculando el impulso. ¿Cómo voy a calcular el impulso? Pues con la segunda de las fórmulas que hemos visto, es la variación de la cantidad de movimiento. Es decir, es la cantidad de movimiento que tengo al final menos la cantidad de movimiento que tengo al principio. Final menos inicial. ¿Y cuánto vale esa cantidad de movimiento? Pues la cantidad de movimiento que tengo al final será la masa de la partícula, 0,04 kilogramos, multiplicado por la velocidad que lleva al final, menos 20 por I, menos la masa, 0,04, por la velocidad que llevaba inicialmente, que era 20 por I. Y cuando haga estas operaciones, pues me va a salir que el impulso es pues 0,04 por 20 y el otro es igual, ¿no? Pues lo multiplico por 2, me sale un impulso de menos 1,6 I. ¿Y en qué se medía el impulso? Era masa por velocidad, kilogramos por metro partido por segundo, ¿verdad? Ese es el impulso que recibe la pelota. Bien, y luego me dice que cuánto vale la fuerza media. Bueno, pues para eso aplicamos la otra fórmula. Hemos dicho el impulso era la fuerza por delta de t, ¿no? Bueno, pues despejamos de aquí, esto sería el apartado A, este sería el apartado B, la fuerza será pues el impulso partido por delta de t, ¿no? O sea, menos 1,6 por I partido por 0,02, y eso sería esto dividido por 0,02, pues 80. 80 menos 80 I newtons. Esa sería la fuerza, menos 80 I newton. Así que impulso menos 1,6, la fuerza menos 80. Veamos el último de los ejercicios, que sería el 17. Ejercicio 17. Bueno, pues aquí lo que me dice es que una vez que disparo un proyectil, la fuerza que ejercen los gases sobre el proyectil vienen dadas por esta expresión, ¿no? La fuerza sería 800 menos 2 por 10 a la 4, que es 20.000, ¿no? Menos 20.000 por T. Y esto pues sería en la dirección del movimiento, por I, ¿no? Bueno, ahí me da el valor absoluto de la fuerza, pero si yo tengo aquí el cañón, ¿verdad? Y la bala que hay dentro del cañón va acelerando hacia adelante, cuando al principio incide el percutor del rifle sobre la bala, se empieza a quemar la pólvora y la presión es muy fuerte. Así que al principio la fuerza es grandísima. Y según la bala va recorriendo el espacio del cañón, pues cada vez hay más sitio para los gases, la presión va disminuyendo, por eso la fuerza va disminuyendo con el tiempo. Esta fuerza funcionará o valdrá, esta fórmula será válida hasta que salga del cañón el proyectil, ¿vale? Es decir, si me dice que sale del cañón en 0,01 segundo, pues será válida durante esos 0,01 segundo. Una vez que sales del cañón, la fuerza deja de actuar. Bueno, pues entonces me dice la masa del proyectil es de 20 gramos, que en kilos es 0,020 kilogramos, ¿verdad? Me dice que el delta de t que es 0,01 segundos. Y me dice cuál es el impulso que ejercemos sobre el proyectil. Me pide el impulso. Bueno, este ejercicio no podemos hacerlo porque es un ejercicio que requiere integrales. El impulso, cuando no tenemos una fuerza constante, hay que calcularlo de otra manera. El impulso será la integral del valor de la fuerza en módulo por el diferencial de t
entre el tiempo inicial t sub 0 y t sub f, tiempo final. Eso sería el módulo del impulso, ¿verdad? Y aquí iría el módulo de la fuerza también. Voy a ponerlo simplemente como f sin la flechita encima, ¿vale? Bien, ¿cuánto valdría esto? Pues esto será la integral y el tiempo inicial es 0, el tiempo final es 0,01 segundos, es todo el tiempo que está la bala dentro del cañón. Aquí tendríamos que poner el 800 menos 20.000 por t y por diferencial de t, y tendríamos que hacer esta integral. Y esta integral es 800 por t menos 10.000 por t al cuadrado. Recordad que la integral de esto es aquella función que cuando la derivamos da esto. Y esta función 800t menos 10.000 t cuadrado, cuando yo la derive da esta de aquí. 800t la derivada es 800 y menos 10.000 t cuadrado la derivada es menos 10.000 por 2t, es decir, menos 20.000 t. Y ahora pues lo único que tenemos que hacer es sustituir aquí los valores 0 y 0,01, es decir, tendríamos que sustituir primero el de 0,01, 800 por 0,01 menos 10.000 por 0,01 al cuadrado, y a eso restarle lo que salga al sustituir lo otro, pero al sustituir el 0 ahí va a salir 0, así que lo que me sale al final es que el impulso pues es 800 por 1, que es 8, menos 10.000 por 0,0001, que es 1, pues esto van a ser 7 kilogramos por metro partido por segundo. Ese es el impulso que me está pidiendo, ¿no? 7 kilogramos por metro partido por segundo. Vectorialmente, si asignamos al eje X esta dirección, pues tendríamos que el impulso sería vectorialmente 7i kilogramos por metro partido por segundo. O newton multiplicado por segundo, que sería otra forma de escribirlo, ¿no? Fijaos que el impulso era fuerza por diferencial de t, entonces fuerza newton, diferencial de t segundos, newton por segundo sería otra forma de dar esta unidad. Y luego me dice qué velocidad tendría el proyectil cuando salga del arma, ¿verdad? Y bueno, pues para calcular la velocidad del proyectil, pues tendría que trabajar con la otra expresión que vimos, ¿no? El impulso era igual a la variación de la cantidad de movimiento. Y bueno, pues ¿cuánto vale el impulso? Hemos dicho que es 7i, ¿no? Y la variación de la cantidad de movimiento será la cantidad de movimiento final, es decir, la masa de la bala 0,02 multiplicado por la velocidad que adquiera la bala, menos la masa de la bala inicial, que es 0,02 pero inicialmente la bala estaba quieta, así que por 0, ¿no? Y despejando de aquí, bueno, esto pues sería vectorial, ¿verdad? La velocidad pues será 7i partido por 0,02, y eso me dará esa velocidad, 7 dividido por 0,02, que es 350 y metros por segundo. Bueno, también podríamos haber trabajado sin vectores, ¿no? Y simplemente ponerle al final la dirección y el sentido. Bueno, este problema naturalmente pues yo este año no os lo podría poner, pero bueno, el año que viene, en cuanto empecemos el curso, veremos integrales, así que pues tampoco sería tan descabellado que el año que viene tengamos problemas parecidos a este. Y con esto terminamos el tema. Bueno, en el otro documento que yo os envié previamente, después de todo esto habla de sistemas de referencia y de movimiento relativo y tal, y de fuerzas de inercia, pero este año yo creo que con lo que llevamos encima lo vamos a dar por bueno. Con esto termino lo que os quería contar en primero de bachillerato, y lo único que me falta es que trabajéis un poquito y que hagáis los ejercicios.